Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día. ¿Se me escuchan? Ok. Gracias, Erika. Leslie, ¿me escuchas? Bien, pues vamos a iniciar. Disculpen la demora, es que teníamos ahí una cuestión de no poder acceder a la plataforma, pero ya quedó. Bien, permítame dejar, abro la presentación. Mm, Hola, Diana, buenos días. Bien. Bueno, chicas, pues cuénteme, ¿qué fue lo último que estuvimos viendo con respecto a la sesión de la última clase? Estábamos hablando sobre los documentos importantes en la logística de exportación. Ok, muy bien. Gracias, Erika. Leslie, ¿qué fue lo último que vimos? Diana, ok. Muchas gracias, Erika. Bueno, efectivamente, estuvimos viendo todo lo que respecta a lo que es la parte de los procesos de documentación, ¿no? Documentación importante que tiene que ver en todo lo que es el proceso de logística. Si no me recuerdo, bueno, empezamos a ver los tres primeros. Aún así, pues bueno, vamos a hacer un poquito de énfasis nuevamente en ellos. Y pues bueno, para seguir, para continuar con respecto a lo que es esta parte de la documentación que tiene que ver con el proceso de importación y exportación, ¿no? Bueno, habíamos mencionado que parte de lo que es la documentación importante que se requiere durante todo lo que es el proceso de exportación, en primer lugar debemos, perdón, debemos de tener una factura comercial. Esta factura comercial que prácticamente es la que va a dar legalidad a todo lo que es nuestro proceso de compra, desde el aspecto de que, pues bueno, ahí va a mencionar el día que se compró, quién lo vendió, quién lo compró, en este caso, cuál es la marca, perdón, pues sí, la marca o perdón, el nombre de la empresa que lo vendió, de dónde sale, como aquí, recordemos que en todo este proceso de lo que es la parte de la logística internacional, o más bien cuando se habla del proceso de exportación e importación, pues estamos hablando ya, desde que se mencionan esas dos palabras, se habla ya que es un proceso internacional, ¿no? Un intercambio comercial internacional. Entonces, obviamente, en esta carta factura debemos de mencionar inclusive en algunos casos de dónde sale el producto, eh, por ejemplo, de la ciudad de Puebla hacia Ámsterdam, de manera muy, muy concreta. Debemos de mencionar también que dentro de lo que es este elemento de la factura comercial,
se deben de poner los detalles del comprador, lo más esencial, sobre todo para validar quién lo está comprando, a dónde va a llegar. También parte de lo que es este documento, que es de los más importantes, sobre todo lo verifican más en los recintos fiscalizados, ¿no? Va a haber otro tipo de, perdón, de documentos que van a servir más para acreditar la legalidad de un producto en las diferentes fases del envío, ¿no? Por ejemplo, quizás esta parte de lo que es la factura comercial es meramente más en el plano de las aduanas. Por ejemplo, si en algún momento la mercancía está circulando entre la ciudad de Puebla y el puerto de Veracruz, obviamente es un trayecto o un tramo carretero, y si por algunas circunstancias, pues esta mercancía es detenida para su revisión y sobre todo verificar que tenga un elemento de legalidad. Aquí obviamente el conductor no va a mostrar la factura comercial, va a tener otro tipo de documento que le va a servir para acreditar la legalidad, ¿no? Y en este caso, dependiendo de en qué parte se encuentre, me refiero, llámese dentro del territorio nacional o ya en el tránsito, igual en movimiento, pero ya de manera internacional vamos a utilizar lo que es la carta Porter o el Bill of Lading, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ir mencionando un poquito más al respecto de ello. Eh, Vamos a dar un poquito más de características con respecto a lo que es la factura comercial. Habíamos mencionado, bueno, el nombre de la compañía, la dirección, el número de contacto del vendedor. También parte de los elementos que forman esta factura comercial va a ser igual el nombre de la compañía, dirección y contacto del comprador. Podemos hacer mención también que se debe de determinar inclusive qué tipo ¿cómo se llama? De envío va a ser, es decir, en qué tipo de contenedor debe de ir la carga. En las clases, perdón, el cuatrimestre pasado ya habíamos visto toda esta parte de lo que son los tipos de contenedores y quizás, bueno, veo que hay chicas que no, que no las tuve en esa sesión, bueno, en ese curso. Entonces vamos a dejar una tareita con respecto a esto. Les voy a subir en un rato más el apartado para que ahí me vayan mencionando cuáles son los tipos. Ese sí va a ser, lo van a investigar, van a poner algunas imágenes de los tipos de contenedores y van a hacer una pequeña descripción de cada uno de ellos y qué tipo de mercancía entraría en ese tipo de contenedores, ¿no? Esto ya nada más como para hacer nuevamente un poquito de recordatorio, ya no lo vamos a mencionar directamente. Si se menciona sería más hacia la parte de cositas más específicas, ¿no? Como por ejemplo qué elementos se deben de, de mencionar en la parte de lo que es el contenedor. Bueno, ahorita nuevamente recuerdo esto para que lo tengan en cuenta y lo puedan realizar. Bien, tenemos también parte de lo que es los elementos que conforman la factura comercial. En algunos casos también es el número de buque o el número de viaje, ¿no? Debe de tener un número eh, de factura, obviamente, para darle una secuencia a todo lo que, sobre todo esto para el vendedor, para que tenga una secuencia de las ventas que va realizando en un determinado periodo y que se pueda cotejar, inclusive si se hace alguna auditoría o algún elemento que tenga que ver con eh, la parte de la parte fiduciaria que luego piden este tipo de documentaciones debe de tener un elemento de secuencia, ¿no? Y que coincida ese número de factura con, en este caso, con el que tiene la contraparte, ¿no? En este caso se refiere al comprador, ¿no? Bien, otro de los elementos que debe de tener es un apartado para la fecha, en qué día y
se realizó la transacción. Debe de incluir en algunos casos también lo que es el número de la carta Porter. Recuerden que aquí cada documentación tiene un número secuencial acorde a cómo se vayan realizando estas, pero todos los documentos deben de coincidir. Por ejemplo, la carta factura debe de tener ya el número de la carta Porter, el número secuencial que va a tener la carta Porter, para que así, al tener esta secuencia o esta sincronía de los números en cada uno de los documentos, pues ya se habla de que pues es un proceso legal, ¿no? En el cual coincide la factura comercial con la carta Porter, eh, con el número de pedimento. Por ejemplo, en algunas facturas también eh, se pone el número de pedimento. Esto, bueno, va a depender de qué tipo de mercancías sean, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos escribieron acá. Diana dice: hola, buen día, ¿le puedo escribir esta vez por aquí? Estoy aquí. Ok, muy bien, Diana. Sí, claro, bueno, solo te pido por favor que te pongas al corriente con lo que son las tareas. Por ahí hay unas. En este caso, bueno, ya no te las contaré con el mismo porcentaje, ya que pues tienen una fecha de entrega, las puedes entregar, pero ya no va a tener ese mismo porcentaje, pero obviamente para que no te quedes más bien no te quedes sin ese porcentaje de tareas, ¿ok? Bien, vamos a continuar. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No. ¿No? Gracias, Erika. Bueno, también parte de los elementos que debe de contemplar lo que es nuestra factura comercial es el número de póliza. Esta póliza, recuerden que luego también hay algunos datos que se pueden omitir, ya sea porque en este caso, al hablar de una póliza, no todos los productos, más bien, está, ¿cómo se puede mencionar? A cuenta de, ya sea del vendedor o del comprador, que se pague por un seguro. Obviamente, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si quieres evitar, más bien, si quieres disminuir los costos, obviamente, pues no comprarías un seguro o una póliza de seguro, pero pues bueno, esto también ya saben cuál es el riesgo, ¿no? Que la mercancía pueda ser robada, que en el trayecto de lo que es el viaje en la línea naviera, pues por alguna inclemencia climática, pues se caiga un contenedor o por lo que sea, o que la carga sufra algún daño, por ejemplo, inclusive dentro de lo que luego son las maniobras dentro de lo que son los recintos fiscalizados, a pesar de que se hacen con estricto nivel ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Con, con nivel de seguridad, de que los productos pues sean bien estivados, perdón, la mercancía, los contenedores sean bien estivados. Quizás puede haber algún movimiento brusco, ya sea por parte inclusive del transporte, de las plataformas, y que por alguna razón sufra un daño, pues bueno, al final es parte también de lo que cubren los seguros, ¿no? En este caso, pues bueno, se puede omitir poner ese dato dentro de lo que es la factura comercial, ¿no? Entonces, por eso quizás hay algunos, más bien, todos esos datos pueden ir en la factura comercial, algunos se pueden omitir por ciertas razones, o sea, simplemente porque no se contratan o porque son de alguna manera, pues, no obligatorios, ¿no? Bien, ahora vamos con lo que es el recibo de muelle. Erika, ¿recuerdas qué era el recibo de muelle? Es el que indica que el buque ha llegado al puerto y son emitidos por las líneas navieras. Ok, muy bien, Erika. ¿Eso también qué significa desde este plano? Me refiero a que si lo lleva el transportista, del transportista pasa ya a la línea naviera, ¿qué significa eso?
en cuestión de lo que es el proceso de logística. ¿Se cede qué? ¿Qué es lo que se cede? No sé si esté correcto el permiso para, pues para, ay, ¿cómo se dice? Cuando llega el buque, El permiso para, cuando llegan y pues se estacionan ahí en el puerto, no recuerdo la palabra. para, para el proceso de cabotaje. Sí, no sé si sea esto a lo que se refiere. Ok. Aquí más que nada sería una cuestión de ceder los derechos y obligaciones. Recordemos que a pesar de que a manera general en el proceso de compra, dependiendo mucho de lo que es el Incoterm, recordemos que los Incoterms determinan los derechos y obligaciones tanto del vendedor como del comprador. No obstante, aún así hay ciertas responsabilidades de otros eh, elementos, ¿no? De manera, pues, indirecta, ¿no? Digamos que si el Incoterm es un free on board, yo como vendedor tengo la obligación de que la mercancía llegue eh, tal como salió de la fábrica, llegue así hasta arriba del buque, ¿no? Pero obviamente yo no voy a, ni voy a llevar, me refiero físicamente la carga al muelle y tampoco físicamente voy a subir la carga al buque. En este caso hay compañías que se dedican a movilizar la mercancía y también pues lo que hace el servicio de logística, perdón, el servicio del transporte marítimo, perdón. Entonces, aquí pues se van cediendo responsabilidades, ¿no? Entonces, en este caso, también un elemento también importante es el recibo de muelle. Este recibo de muelle nos va a indicar, como tú lo mencionabas, Erika, que la mercancía, pues bueno, ha llegado a la terminal de la línea marítima, en el cual se van a resguardar por unos días o un tiempo en ciertos espacios para que después de ahí sean enviados a lo que es la parte de eh, las aduanas y una vez que ya ha sido aprobado la mercancía, obviamente este producto pues sea ya, ¿cómo se llama? Se suba a lo que es la parte del, ¿cómo se llama? Del buque, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se va de alguna manera pues cediendo responsabilidades, ¿no? Aunque al final la responsabilidad más importante puede ser del comprador o del vendedor, dependiendo el tipo de Incoterm. No sé si me doy a entender o los confundo un poquito más conforme se los estoy explicando. Yo no entiendo la relación entre el Incoterm y entre este recibo de muelle. No lo estoy entendiendo. Ok, mira, te lo voy a poner aquí. Digamos que a manera general, la responsabilidad más importante es ya sea con el comprador o el importador, ¿no? Es que creo que sí los confundí más con esto. Vamos a poner esta línea en la cual aquí tenemos lo que es lo que es el vendedor, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el comprador. Bien, digamos que esta es la línea de responsabilidad acorde al Incoterm. Obviamente, si se elige un F-Score, pues mi responsabilidad como vendedor es únicamente desde que la mercancía entra, perdón, sale de la fábrica, ¿no? Y de ahí todo este trayecto, obviamente, es del comprador. Bueno, dejemos un poquito, es que siento que los confundí por esta parte de que les metí el Incoterm, pero
aunque tenemos todos estos documentos, en el caso del recibo de muelle, este recibo de muelle obviamente va a tener una validez en el cual se establece una responsabilidad pues alterna, ¿no? Digamos. De este punto inicial hacia donde está esta línea, obviamente quizás, bueno, digamos que aquí es el vendedor. Vamos a poner que aquí es, bueno, aquí es un free on board. Son dos líneas alternas, para que lo visualicen así. Free on board. Este es único term free on board, en el cual obviamente la responsabilidad del comprador, perdón, del vendedor, llega hasta donde la mercancía se sube al buque, ¿no? Del buque hacia este punto, que es la entrega del producto en el lugar acordado, pues ya es responsabilidad del comprador. Digamos que abajo, esta línea es una línea alterna de derechos y obligaciones. Digamos que en este punto donde está esta línea, está lo que es ese recibo de muelle. ¿Qué quiere decir esto? Recibo de muelle. De muelle. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la responsabilidad, aunque directamente sea, o la principal, sea a cargo del comprado, del vendedor, pero aquí va a haber también responsabilidades como que alternas, ¿no? Digamos que de este punto a esta línea es cuando la mercancía está en tránsito hacia el puerto, ¿no? Digamos que aquí es el puerto y obviamente una vez que llega al puerto, la responsabilidad del transportista una vez que llega al puerto, la mercancía, la responsabilidad del transportista deja de existir y después, hasta este punto, y digamos que de este punto hasta digamos que toda esta línea de este punto a este punto es de la naviera, perdón, de la línea naviera, ¿ok? Digamos que aquí, a partir de este punto, la responsabilidad es de la línea naviera. Aunque si pasa, bueno, siempre y cuando la mercancía ya esté arriba del buque. ¿No? Esto dependiendo, esto puede estar acá, esto puede estar más acá o hasta acá, ¿no? Dependiendo del Incoterm. Entonces, en este caso, aunque la responsabilidad directa sea del exportador o vendedor, existen responsabilidades secundarias, ¿no? En las cuales se va pasando de cierto momento, por ejemplo, del transportista, cuando deja la mercancía en el puerto, la línea naviera se hace cargo de esa mercancía para que esté arriba del buque y obviamente para que llegue al otro puerto, ¿no? Al puerto de destino. Entonces, digamos que en este caso el recibo, el recibo de muelle, el recibo de muelle también acredita esa parte de responsabilidad, digamos, en el cual una vez que se entrega eso, el transportista ya se deslinda de cualquier elemento que pase con la mercancía, obviamente porque ya la dejó en el lugar acordado, donde en este caso la línea naviera ya va a realizar todo el proceso para que esa mercancía pues ya llegue al puerto de destino. Y después, obviamente, con otro mismo recibo, eh, la responsabilidad de la línea naviera se va a ceder a otro transportista que va a ser el que llegue
ese producto hasta el punto de destino acordado entre el vendedor y el comprador. No sé si ya queda más claro o sigue igual de confuso. Para mí sí quedó un poco más claro, pero creo que todo depende de, bueno, los términos en que estipulan el contrato, ¿no es así? Así es. Porque puede ser que, a lo que entiendo es que si llegan, por ejemplo, al puerto y no sé, a lo mejor en el puerto o a la naviera se les pierde o se la roban o algo, entonces ahí es en lo que se refiere a la responsabilidad. ¿Es así? Ajá, digamos la responsabilidad de, de esa situación que tú comentas es de la naviera, pero obviamente el que tiene que responder al final por ese producto entre la línea naviera y el vendedor es el vendedor, porque a lo mejor el vendedor sí pagó un seguro y obviamente con el pago de ese seguro pues se repone el costo de la mercancía, esa mercancía se repone, no, bueno, se hace, se envía nuevamente para que el producto llegue, ¿no? Obviamente esto va a tener otras complicaciones porque ya no va a darse, a cumplirse los tiempos de entrega, lo que pueda suscitarse, ¿no? Pero al final, pues también aquí se van cediendo responsabilidades, ¿no? De manera un poquito más indirectas, ¿no? Porque si pasa algo, la situación ya va a ser entre el transportista y el vendedor, dependiendo qué es lo que pase, entre la línea naviera y el vendedor, o naviera y comprador, según lo que pase, ¿no? Bien, no sé si ya quedó más claro o sigue igual, confuso un poquito. Para mí sí quedó más claro. Ok, gracias, Erika. Bueno, es por eso que les mencionaba que con este recibo de muelle, el resguardo transfiere una responsabilidad, ¿no? De una parte a otra, en este caso quizás del transportista a la línea naviera, ¿no? Eh, también, en este caso, lo que brinda este documento es que cualquier daño que se le pueda generar a la carga o a la mercancía, pues pueda ser, en este caso, cubierto, ¿no? Los recibos de muelle, en este caso, son emitidos por los transitorios y se envían de manera digital, ¿no? Digamos, es un documento que se va anexando a todo ese expediente digital para que al final, en el caso de alguna auditoría, por ambas partes, ya sea por el exportador o por el importador, pues tengan esa documentación completa, ¿no? De cada uno de los eh, elementos que conforman todo este proceso de envío, ¿no? Bueno, eso con respecto a la parte de lo que es el recibo de muelle. Vamos a quitar esto. ¿O gustan que los deje para que lo puedan visualizar después? Profe, Dime. pero ¿en qué momento se emite? Es decir, cuando, desde que sube la mercancía al buque o hasta que llega al puerto es cuando lo envían. No, al momento de que se recibe, se va generando esto de manera digital y se va anexando, en este caso, a pues esa documentación que se va a tener al final de todo lo que va a ser el proceso de exportación. Digamos, yo aquí te estoy entregando en tu mano un contenedor con la mercancía y en ese momento en que tú afirmas en que has recibido el contenedor, en este caso, digamos, tú eres la línea naviera, tú me entregas ese, bueno, no como tal la línea naviera, sino es por parte de lo que vienen siendo el, el recinto fiscalizado en el cual ya, digamos, pasa de una parte a otra y esta, en este caso, se le entrega la documentación al transportista. Se le entrega como un pequeño documento en el cual pues ya se le dice que se recibió la mercancía de manera eh,
de manera, ¿cómo se llama? De manera correcta, y a partir de ese momento ya la naviera se hace cargo de todo, ¿no? Hasta el puerto de destino, ¿no? Pero así se van anexando poco a poco también a la parte de la documentación digital que se tiene de este proceso. Gracias. Sí, bien. Después tenemos lo que es la carta Porter. Perdón, sí, la carta Porter. Esta carta Porter, pues bueno, como ya lo hemos mencionado, se refiere a esa, es como si fuera un resumen más ¿cómo lo puedo decir? Un resumen de la mercancía que se está transportando, en el cual obviamente se omiten datos más importantes, como, bueno, por ejemplo, en la factura comercial, se me olvidó de mencionarlo, ahí se debe de especificar eh, el costo de lo que viene siendo pues la transacción, ¿no? En la carta Porter, digamos que es como una, de alguna manera, una pequeña factura en el cual se omiten datos quizás más importantes, como el detalle de cuánto se pagó por esa mercancía, porque es algo que en este caso los transportistas pues no deben de saber, porque al final pues ellos están únicamente cumpliendo con el proceso de movilización de la mercancía. Sí se declara sobre todo esto porque quizás sí hay alguna revisión, hablando más en este caso del transporte terrestre, ¿no? Por ejemplo, si hay una revisión en un punto estratégico, pues ellos deben de demostrar que la mercancía pues pues es legal, pero obviamente pues a los que revisan estas mercancías no se les debe de dar pues datos tan específicos de cuánto costó pues todo lo que está ahí en mercancía y todo eso, ¿no? O sea, se omiten un poquito de datos que de alguna manera pues eh, no son necesarios de su conocimiento para ellos, ¿no? Entonces, esta carta Porter, los elementos que debe de tener van a ser, en primer lugar, bueno, sí, como les menciono, ¿no? Va a ser como un abstract de la factura comercial, va a tener lo que es en este caso, nombre y dato del exportador de la mercancía. También va a tener un nombre y datos, aquí en este caso ya, de los transportistas, del que va a movilizar la mercancía, también del receptor de la misma, o sea, de cómo se va a ir cediendo esta responsabilidad. Como les mencionaba, se va a mencionar lo que es la cantidad y descripción de la mercancía de manera muy específica, omitiendo quizás datos de lo que viene siendo el costo de la transacción. Eh, sí, que por ejemplo aquí también se pone lo que es la cantidad, una descripción del producto de la mercancía, incluyendo el tipo, el peso, marca, qué más puede ser, el número de piezas, el número de bultos, dependiendo qué tipo de mercancía, si son litros, o sea, la forma de las unidades de cómo se calcula esa mercancía, ¿no? También se pone la fecha de transporte y quién realiza la expedición, el lugar de la entrega. También se puede hacer mención de lo que son el lugar y el plazo que se hace en la entrega del consignatario. ¿Qué quiere decir esto? Cómo se va consignando esa responsabilidad. Digamos que en esta carta Porter dice que la mercancía sale el día de hoy al puerto de Veracruz. Obviamente, pues se calcula que el día de hoy llega también al puerto, entonces a partir de ese momento se va a ceder otra responsabilidad, en este caso puede ser a la línea naviera, y se va especificando cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, también otro elemento que se debe de
De incluir puede ser elementos de información aduanera, por ejemplo, a qué aduana va a llegar esta mercancía, de dónde va a salir, o sea, de qué puerto, a qué puerto va a llegar, porque al final, pues, es un documento que va a acreditar en todo ese trayecto la legalidad de la transacción, ¿no? Inclusive cuando se encuentren en aguas internacionales, pues bueno, en este caso la Biffle Lading va a acreditar esa legalidad de la mercancía, ¿ok? Y bueno, como les mencionaba, con esta carta se va a comprobar lo que es ante la autoridad una legalidad de la mercancía, va a acreditar ¿cómo se llama? El conocer el origen y el destino de la misma para así poder después generar un elemento de legalidad en todo ese proceso. Bien, ahora viene otro documento muy importante. ¿Qué es el pedimento? Bueno, les pregunto a ustedes. El pedimento viene siendo buenos días, profesor. El Buenos días, pedimento Jacqueline. viene siendo un formato el cual me da indicaciones de lo que lleva, Ujú, eh, datos del operador, bueno, datos mejor del transportista, del, del quien transporta, tipo de Iconter que lleva, si es ujú. definitiva o ¿cómo se dice? Definitiva o mm, no recuerdo la otra palabra. El tipo Ajá, el tipo de exportación. ajá, definitiva o no me acuerdo. Ajá, pero más o menos, bueno, es eso, ¿no? Bueno, se mencionan algunos datos que tú has dicho. Aún así, pues bueno, digamos que este es un documento que se genera a nivel internacional para, en primer lugar, hacer una clasificación específica de las mercancías. Recordemos que todas las mercancías vienen como agrupadas, ¿no? Y digamos que este documento es una declaratoria eh, que se genera y transmite lo que es el cumplimiento de todo lo que vienen siendo los elementos legales en cada uno de los países. Y pues se pone un número como de serie, digamos, en el cual se detalla todo, ¿no? En este caso, se va a poner ahí se me fue el nombre ahorita, el código que va a hacer que esa mercancía esté declarada, ¿cómo se llama? Clasificada según lo que viene siendo la TIGI, el cual, pues bueno, digamos que todos los productos que conocemos están de alguna manera clasificados en esta TIGI, ¿no? Esta, pues bueno, va a hacer que de alguna manera podamos generar una visualización más en concreto de lo que viene siendo inclusive también la mercancía. Recordemos, no sé si, bueno, lo habíamos mencionado inclusive con los Incoterms. Recordaban que existían unas discrepancias a la hora de establecer ciertas responsabilidades en el envío de la mercancía. Lo mismo pasaba inclusive con las mercancías, con eh, el poder entender que es, por ejemplo, esa computadora que ustedes tienen es la misma que van a, digamos, con estos códigos, con ya me acordé, con esta fracción arancelaria, que es una clasificación, lo mismo que yo estoy entendiendo con esa clasificación, aquí en México, lo mismo lo va a entender una persona que se encuentre en Japón, que se encuentre en China, y esto para evitar también ciertas discrepancias, ¿no? Sobre todo en la parte de lo que es el entendimiento
de los, ¿cómo se llama? De la mercancía, ¿no? Y obviamente también le da cierta legalidad al producto, ¿no? En este caso, el pedimento nos va a comprobar una estancia legal de las mercancías que se importan. Digamos que yo como, como comprador debo de, se le debe de generar un pedimento a la mercancía en el cual, pues bueno, una vez que esta mercancía va a entrar, se le asigna pues este documento en el cual pues va a estar conformado con el nombre del importador, la aduana de arribo, el nombre del importador. En este caso también se pone el nombre del exportador, el país de origen. Y aquí quizás una de las cuestiones más características de este documento es que no va a ser como una carta factura, que se va a poner tal cual, ¿no? Llega al puerto de Veracruz y viene del puerto de Ámsterdam, sino que es a través de una nomenclatura numérica, o más bien, digamos que va a haber un código numérico, ese código numérico te va a decir información, ¿no? Por ejemplo, en el cual ahí se pone el número de aduana, digamos que todo viene por números, ¿no? Por ejemplo, el puerto de Veracruz está el número de aduana está el número, entonces al ir juntando estos números, obviamente tú ya vas a saber de dónde viene, hacia dónde se dirige, inclusive quiénes fueron los, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, los apoderados aduanales que recibieron este documento, esta mercancía, en donde se despachó, o sea, todo va a venir de manera un poquito más concreta, ¿no? Déjenme, les pongo aquí. ¿Sí conocen o tienen noción de cómo es un pedimento? Sí, Bueno, espérenme, se los pongo acá. Miren, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo de un pedimento en el cual, pues bueno, tenemos lo que es el número de pedimento, como les mencionaba, en el cual se registra eh, ciertos, digamos, con números, cierta información, digamos, ya más abstracta, en el cual se menciona
la clasificación arancelaria, la aduana, perdón, es que no es aduana, la agencia aduanal que recibe esta mercancía. Se declara el tipo ¿cómo se llama? De operación, ya sea una importación, una exportación. La clave del pedimento era lo que mencionaba esta Jacquelina, en el cual se va a determinar cuál va a ser el estatus de la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si va a ser una importación temporal o va a ser o ya se va a quedar de por vida, digamos, este tipo de mercancía. Entonces, con el tipo de clave se va a ir determinando, ¿no? El régimen, también, por ejemplo, en este caso, el tipo de cambio que existía en ese momento cuando se realizó la operación, el peso bruto total de la mercancía, la aduana, también, por ejemplo, podemos mencionar, bueno, se menciona lo que es el valor declarado en dólares, el valor declarado en aduana, el valor declarado, el precio pagado, y como les mencionaba, el nombre del exportador, del importador. Si lo logran ver, porque creo que está medio borrosón, ¿no? Un poco. Ok. Entonces, este documento pues prácticamente pues hace que se le dé cierta legalidad, bueno, más bien se le da legalidad al producto que se está importando, ¿no? O exportando. Entonces, de esta manera, pues bueno, después va a venir una fracción arancelaria. En este caso sería esta. Bueno, no se logra ver porque está medio borroso la imagen, pero acá hay una fracción arancelaria en el cual nos menciona que se está exportando juego de uñas postizas, la cual está clasificada en la fracción arancelaria, a ver si la logro ver bien, es 3304-3001, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, se va describiendo esto, se va describiendo, por ejemplo, también el valor en aduana por esta mercancía. Hay unas que son, bueno, en este caso son 2 hojas y bueno, como la encontré aquí en internet, obviamente nada más encontré una, pero se va haciendo también el número de páginas en el cual se estipula que hay más productos, obviamente, que vienen en este traslado de mercancías, ¿no? Entonces, este es un documento pues prácticamente importante en el momento también de hacer una exportación e importación, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Después viene lo que es el certificado de origen. ¿Alguien me puede decir qué entiende por certificado de origen? Es el que indica de dónde son las mercancías. Ok. No de dónde provienen, sino de dónde son. ¿A qué te refieres o cuál es la diferencia entre eso? Pues el certificado de origen, por ejemplo, puede ser en los coches los que se hacen aquí están hechos de diferentes partes Ujú. y cada parte no todos son de México. Ok. Entonces se tiene que especificar, por ejemplo, la manija es de Canadá o este tornillo es de Estados Unidos. Ujú. Ese es el origen. Ok. Y bueno, ahorita que estamos mencionando eso, ¿y tú sabes con qué porcentaje se le da un certificado de origen a un producto para que se declare que es, qué sé yo, mexicano o hecho en México? ¿Qué nivel de porcentaje debe de tener? Obviamente porque, bueno,
Si es 100% de México, o sea, que toda la fase del proceso, los insumos sean totalmente de México, pues bueno, no hay ningún problema. Pero como tú lo dices, ¿no? Sobre todo en la parte automotriz, pues más bien, en el exterior se habla que México eh, es un país que se dedica a la manufactura automotriz e inclusive muchos de los autos que luego se envían a diferentes partes del mundo, pues luego les ponen así de está hecho en México, ¿no? Pero obviamente para decir que está hecho en México, pues va más allá, no solamente desde la parte del ensamble, sino ya como un producto consolidado. ¿Tú recuerdas qué nivel de porcentaje debe de tener la conformación de ese producto para que se considere un hecho en México? Creo, no estoy segura, que el 75%. Ok, sí, oscila ahí entre el 70 y 80%. Bien. Después tenemos este punto que es el certificado de origen, pero bueno, creo que eso va un poquito más allá. El certificado de origen, pues bueno, va a ser en este caso un documento que va a acreditar, como lo mencionaban, lo que es la procedencia del producto, así como el cumplimiento de ciertos requisitos para poder certificar que este producto viene de determinada región. En este caso, pues bueno, inclusive, eh, dependiendo luego mucho de los tratados comerciales, también se determina bajo qué porcentaje se puede determinar que un producto es de origen en su conformación. Por ejemplo, con el TEMEC, bueno, el ahora TEMEC está entre el 70 y 75%, y bueno, se debe de cumplir ese porcentaje para decir que este producto es hecho en México o este producto tiene este certificado de origen estadounidense, canadiense, dependiendo, ¿no? Ahora, dentro de lo que vienen siendo los certificados de origen, pues bueno, nos va a permitir en primer lugar, bueno, poder determinar si el producto de alguna manera cumple con los estándares para que de alguna manera pues sean incorporados a un producto final, ¿no? En este caso hay muchos productos, por ejemplo, como eh, los, ¿cómo se puede mencionar? Los jeans. Por ejemplo, en la zona fronteriza tenemos una gran extensión de productos, pero una gran extensión de fábricas que manufacturan jeans y de las marcas pues, más importantes americanas, ¿no? Como Levi's, todas estas que conocemos. Pero a pesar de que hacen una importación en México, el producto al final pues no se reconoce como mexicano porque el 100% del producto, o más bien de los elementos que conforman el producto, vienen de Estados Unidos. Y a pesar de que se ensamblan acá, pues solamente sirven como proceso de manufactura, pero al final no se dice que esos pantalones o esos jeans sean hechos 100% en México, ¿no? Simplemente lo único que es hecho en México, más bien lo único para lo que vienen a México, es para el proceso de manufactura, ¿no? Mm, ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Bien, te lo tomo.
Bien, hablando un poquito de lo que es este certificado de origen, podemos mencionar que existen dos tipos de certificados. Uno de ellos es el de la autoridad y el otro es el de mm, la autocertificación. Bien, ¿qué quiere decir esto? Hablando del certificado de autoridad, esto lo vamos a mencionar muy general, pues es emitido directamente por las autoridades competentes o entidades autorizadas, perdón, y nos va a determinar que de alguna manera, pues el producto debe de ser enviado para cierta transformación y esta transformación le va a brindar lo que es, eh, como les mencionaba con los jeans, ¿no? La parte de lo que viene siendo la elaboración, a pesar de que se manufactura acá, pero el producto va a tener una importación temporal para después ser transformada, porque se debe de declarar después esa parte de lo que viene siendo el producto, ¿no? Porque dicen, ok, aquí a México entraron telas, pero ¿dónde están esas telas? Hablando telas de jeans, pero ¿dónde están esas telas de jeans? Obviamente ese producto va a ser transformado y no va a salir como tela, sino ya va a salir como un producto, en este caso un pantalón o para lo que se vaya a requerir eso, ¿no? Y después tiene el otro certificado que es el de la autocertificación. Este como tal no requiere no lo pide ningún organismo, perdón, no requiere ninguna aprobación, en este caso de ningún organismo, desde la parte oficial y podría ser emitido únicamente por el exportador, el productor o el importador, ¿no? Simplemente para declarar que ese producto pues es realizado de alguna manera eh, en cierta región, ¿no? Digamos que es como yo como empresa decir que ese producto está hecho en México, ¿no? Pero como tal no hay una parte legal que me diga, ¿sabes qué? Sí, ese producto está hecho en México. Simplemente yo por mis procesos y por todo lo que sé, pues sé que gran parte de ese porcentaje, o más bien el 100% quizás, está hecho en México, ¿no? Entonces, por eso existen estos dos. Uno que es el que emite la autoridad y el otro que es de una autocertificación, ¿no? El que brinda directamente la empresa, ¿no? Bien, después tenemos lo que son los recibos de almacén. ¿Saben lo que son los recibos de almacén? ¿Tienen alguna idea? ¿Quieren un break de 5 minutos para que se despejen? Sí, profe, está bien. Ok, perfecto. Son 9:07. Los veo 9:15, ¿ok? Para cerrar. Sí. Ok, perdón.
Bien, pues vamos a continuar para cerrar esto y pues bueno, de alguna manera ya también no dejar inconcluso sobre todo esta primera parte de la lista y ya la siguiente entraríamos a lo que es el certificado sanitario y estos elementos, ¿ok? Bien, vamos con lo que es el recibo de almacén. El recibo de almacén, pues bueno, es un documento que va a ser emitido en este caso por la empresa logística. En este caso también nos va a dar un elemento de reconocimiento de la recepción de la mercancía. En este caso podemos mencionar que existen dos tipos de recibo de almacén, uno que se llama el negociable y el otro el no negociable. ¿Cuál va a ser la característica entre uno y otro? Si hablamos del recibo de almacén negociable, pues va a ser emitido a la orden de una persona, perdón, a la orden, en este caso, de una persona a la cual se le va a designar que es un documento en el cual se le dice que es el portador ya de las mercancías, como sucede en este caso con el conocimiento que se les da a los embarques, en el cual también se emite lo que es la propiedad de la mercancía almacenada en ese documento y puede transmitirse un endoso de, de la responsabilidad, ¿no? Entonces, de alguna manera también va a ir con lo que viene siendo el adjunto de todos esos documentos que ya hemos mencionado, ¿no? Después tenemos lo que es el recibo de almacén no negociable. Este recibo de almacén, pues bueno, se refiere al conocimiento de embargue que tiene que ver con la nominativa. Digamos que trae un número secuencial en el cual pues se hace del conocimiento que es un documento que le va a dar más credibilidad a lo que, o más legalidad a lo que es el producto o servicio, ¿no? Perdón, al producto que se está enviando y que está de manera provisional en un espacio, ¿no? Bien, ahora vamos con lo que es la parte de la licencia de exportación. La licencia de exportación hace referencia a, a ese documento que va a poder que nosotros, más bien con este documento vamos nosotros a poder enviar mercancías, ¿no? Digamos que es un documento expedido por la Secretaría de Economía en el cual se tiene por objeto el acreditar las condiciones que tiene una empresa para poder realizar las exportaciones de ciertas mercancías específicas, ¿no? Y por último, lo que es la licencia de empaque. Esta licencia de empaque hace referencia a que es un documento que permite conocer el contenido de cada bulto que, que lleva ese contenedor, facilita de esta manera lo que viene siendo la forma de identificar la mercancía del exportador. Y bueno, como tal, pues es muy general con respecto a eso, sobre todo quizás en datos del exportador y del comprador, pero sí va a ser más exacta con respecto a la mercancía que viene, ¿no? Por ejemplo, en esa caja vienen 20 frascos de cristal, en esa otra caja viene, qué sé yo, unas jarras, etc., etc., ¿no? Entonces, a eso se refiere. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, para cerrar esta parte. En lo del recibo no negociable no me quedó muy claro. En el recibo no negociable, Ujú. eh, digamos que en el otro se pueden ir cediendo, se puede ir mencionando cómo se cede la responsabilidad. En este recibo, simplemente es un recibo que se hace con normativa a lo que va a ser el embarque de la mercancía. Y pues bueno, la característica es que se menciona que la mercancía estuvo en dicho almacén para su inspección y que pues cumplió con todos los certificados, bueno, con todas las especificaciones
pero digamos que aquí no se menciona nada de que se cede cierta responsabilidad de un lugar a otro, de un ente a otro, sino que simplemente se menciona que cumplió con las especificaciones y sobre todo que la característica principal es que tiene un número secuencial. Este número secuencial, pues bueno, hace que sea una orden de emisión y pues bueno, simplemente digamos que no se modifica nada del mismo, ¿no? Y en el otro sí se pueden ir adjuntando las responsabilidades, ¿no? Pero entonces este es para cuando se van a retirar las mercancías. Así es, cuando pasan, por ejemplo, de ahí de donde dejó el transportista la mercancía, obviamente es un almacén. En ese almacén se hace una inspección. Una vez que ya les dicen en aduana, sabes que ya puedes pasarlo aquí al recinto, ya digamos que ese certificado o esa licencia, perdón, ese recibo de almacén se genera y con eso pues ya se puede enviar al siguiente paso, ¿no? Que sería la inspección en aduana. ¿Los dos se emiten al mismo tiempo? Pero Sí. tienen diferentes datos, lo que está diciendo que uno Ujú, sí. así es. Ah, ok, ya me quedó más claro, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, eh, cualquier cosa, pues bueno, nos podemos seguir, bueno, por cualquier duda, pues ya lo checamos en la siguiente clase para cerrar esta lista y ya ir dándole continuidad a todo lo que viene, que también es algo pues bastante importante, ya que lo vamos a ver desde el punto de los procesos de la logística. Aquí ya vamos a verlo un poquito más en concreto, algunos elementos que abarcan la logística y ya entrar de lleno en el transporte internacional, no como lo vimos en la sesión pasada, bueno, en el semestre pasado, sino aquí abarcando otros aspectos también importantes del mismo, ¿no? Entonces, sobre todo para tenerlos en cuenta, porque al final digamos que en esta vamos a abordar un poco más, ¿no? Esas partes que quedaron de alguna manera un poquito más abiertas, ¿ok? Si no hay ninguna duda, alguna pregunta, por mi parte sería todo y nos estamos viendo la siguiente sesión. Buen día. Buen día. Por ahí no se les olvide su tarea de los contenedores, por favor. Lo voy a subir a ¿cómo se llama? Voy a abrir un foro para que ahí lo suban. Sí, profe, buen día. Gracias, igualmente, buen día.